Estamos viendo los errores más comunes que cometés al día de rendir un examen de química y ahora quiero que charlemos de todo el tema que tiene que ver con propiedades de los compuestos, geometría electrónica y geometría molecular. Acá hay algo que es importantísimo. Los compuestos iónicos no los vamos a estudiar dentro de la geometría, porque solo vamos a estudiar geometrías de compuestos covalentes, ¿sí? Eso es fundamental. No vamos a estudiar compuestos iónicos, vamos a hablar de geometría, vamos a usar Trepev, que es una teoría, no es una persona, no hay un José Trepev, no es una persona, es una teoría que a mí me va a ayudar a conocer la forma de la molécula. Primero vos tenés que hacer la Lewis, después vamos a mirar alrededor del átomo central cuáles son las zonas de alta densidad electrónica, cuántos pares de electrones hay dando vueltas por ahí. Y después de eso vas a darte cuenta si hay 2, 3 o 4 para asignar la geometría electrónica. Esta es la primera parte y la fundamental. Vos tenés que poder tener bien claro, cuando acá ya se confunden, se nos cae todo esto y ya perdimos toda la posibilidad, ¿sí? Entonces, primero poder detectar cuál es mi geometría electrónica. ¿Es lineal? ¿Es triangular? ¿Es tetraédrica? ¿Cuál es el ángulo esperado entonces? Después poder analizar si mi compuesto tiene o no tiene pares de electrones libres, para yo después de ahí poder determinar la geometría molecular. Y acá está el otro error, confundir electrónica con geometría molecular. La geometría electrónica solo me habla de los electrones que hay alrededor del átomo central, nada más. La geometría molecular, en cambio, no tiene en cuenta a los pares de electrones libres. Entonces ahí puede ser que tenga la misma geometría electrónica si no tengo pares de electrones libres y mi geometría molecular va a ser entonces lineal, triangular o tetraédrica, o pueden aparecer otros tipos de geometría molecular como la angular y como por ejemplo la piramidal. Eso es clave que lo tengas en cuenta. Después hay que poder diferenciar lo que es la polaridad de enlace con la polaridad de la molécula. La polaridad de enlace depende solo de la diferencia de electronegatividad que haya en un elemento y el otro. Ahí se confunden mucho que empiezan a ver cómo calculo. No tenemos que calcular nada, es simplemente mirar. Miro en la tabla periódica, esta electronegatividad de este elemento, esta de otra. Y acordate que está en la tabla periódica y vos siempre rendís con la tabla. Acá hay otro error muy común, ¿no? Intentar saber todo cuando sencillamente tú quieras buscarlo en la tabla. Con eso puedo determinar la polaridad de enlace. La polaridad de la molécula va a depender en realidad de la forma que tenga la molécula y si mis vectores se cancelan o no. Es importante que vos tengas en claro esto, porque yo voy a tener que clasificar a mi compuesto después como polar o no polar. Una vez que yo logro hacer esto, tengo que poder aprender a analizar las fuerzas intermoleculares. ¿Y acá cuál es el primer error? Primero, considerar que London no son importantes, son muy importantes. London participan en todos los compuestos y todos los compuestos covalentes van a tener interacciones de London. Después el otro problema es que creemos que si tiene, por ejemplo, dipolo-dipolo porque es polar, yo ya no tengo London y son acumulativas. Si tengo dipolo-dipolo, tengo London también. Si tengo puentes de hidrógeno, tengo dipolo-dipolo y tengo London. Es importante que os puedas tener bien en claro cuándo aparece cada una de ellas. Porque en función de las fuerzas intermoleculares es que vos después recién, y mirá todo el razonamiento que necesitamos, podés determinar entonces si mi compuesto químico va a tener entonces alto punto de ebullición o bajo punto de ebullición, porque va a depender de las fuerzas intermoleculares. Es importante que puedas estudiar las distintas familias de compuestos con sus propiedades. Siempre los compuestos iónicos es los que tienen el mayor punto de ebullición, siempre. Importante, nadie te va a pedir que vos digas qué valor tiene el punto de ebullición, es simplemente asignar, ¿sí? Ordenar de mayor a menor, de menor a mayor. Otro error muy común cuando hablamos de solubilidad es mezclar quiénes son solubles en qué. La solubilidad se fundamenta en las fuerzas intermoleculares. Si mis compuestos tienen los mismos tipos de fuerzas, van a ser solubles entre sí. ¿Qué va a pasar con los compuestos iónicos que no tienen fuerzas intermoleculares, que no puedo analizar su geometría, y esto es importantísimo que lo tengas bien en claro? Van a ser solubles en compuestos polares. Todos los compuestos iónicos se hidratan y son solubles en compuestos polares. Entonces, esto es importante tener en cuenta, solubilidad, puntos de ebullición. Y después cuando hablamos de conducción de electricidad y de calor, acá hay algo clave. Los compuestos covalentes nunca conducen la electricidad ni el calor, nunca. Los compuestos iónicos sí, pero ¿cuándo? Solo cuando están en estado líquido y cuando están disueltos en agua o formando una solución. Ojo, ahí es el error más común. Te ponen de ejemplo un compuesto iónico, vos solo estudiaste que los compuestos iónicos conducen la electricidad y no, si no están disueltos en agua o en estado líquido, no van a conducir la electricidad. Por el contrario, los compuestos metálicos siempre conducen la electricidad. Y acá la clave es poder pensar en la vida real.
Yo tengo una ollita de metal, la pongo al fuego, está en estado sólido, conduce. Yo agarro un granito de sal, no me conduce el calor, no me conduce la electricidad. Pero si yo ese granito de sal lo disuelvo en agua, ahí sí. Entonces, fundamental tener bien en claro compuestos iónicos, covalentes y metálicos, conocer sus propiedades, no confundirme con los puntos de ebullición o de fusión, no discriminar a las interacciones de London cuando estoy estudiando fuerzas intermoleculares. Aclarar todo eso en mi cabeza, vale mucho la pena hacerte un resumen o algo que a vos te ayude, aunque sea un apunte sintético o un cuadrito sinóptico, para poder lanzarte a hacer estos ejercicios. Estamos estudiando juntos cuáles son los errores más comunes a la hora de rendir en química. Soy Belu de Química con Belu y te sigo acompañando para que puedas entender y aprobar esta materia que muchas veces es odiada y es un monstruo y en realidad es hermosa.